Eusebio, el soñador que creyó en la caridad. Eusebio tenía 20 años, no es famoso ni busca serlo, pero en su andar silencioso hay una fuerza que transforma. Cree en la caridad, y no como gesto puntual, sino como forma de vida, bloque 1. La caridad como belleza interior. Para Eusebio, la caridad no es ruido, es silenciosa, no se grita, no se presume, se ejerce en lo cotidiano, en la escucha, en el gesto, en el cuidado invisible. Es la belleza que no necesita aplausos. Bloque 2. Uno mismo como altar. Aprendió que la caridad, bien entendida, empieza por uno mismo, que no se puede dar si uno no se cuida, que el equilibrio interior es la primera ofrenda y que el amor propio no es egoísmo, sino semilla. Bloque 3. La moneda que no se gasta. Eusebio no tiene riquezas, pero tiene algo más valioso: tiempo, presencia, ternura. Descubrió que la caridad es la única moneda que no se gasta, que cada acto de dar se multiplica en los demás. Bloque 4. El soñador que eligió servir. Mientras otros soñaban con fama, Eusebio soñaba con servir. Se unió a una ONG, no por prestigio, sino por convicción, porque entendía que los beneficios reales no se miden en cifras, sino en vidas tocadas. Bloque 5. La vida como legado. Eusebio vive como si cada día fuera un altar, como si cada encuentro pudiera ser bendición. Su vida no es perfecta, pero está tejida de caridad, de belleza silenciosa, de sueños que se convierten en comunión. Cierre. Eusebio nos recuerda que la caridad no es un acto, es una forma de estar en el mundo, que la vida, cuando se vive desde el cuidado, se convierte en legado, y que los soñadores como él son los que sostienen la esperanza de los demás.